Bueno, con el presidente Javier Milei, todo lo que es el capítulo de la política internacional, o mejor dicho, su desempeño fuera del país, las actividades de las que elige participar, sus polémicas, por llamarlas de alguna manera, llamarlas de una manera prudente, digamos, polémicas. Sus respuestas también. Sus respuestas han sido algo más que polémicas en algunos casos, que le han tenido dijeron con cosas. presidentes de otros países. También es cierto, ha sido blanco de críticas y de comentarios en algún caso desubicados. Son un capítulo muy importante, ¿no? De lo que, del gobierno. Todos estamos muy atentos a eso. Toma espacio en los medios, según las situaciones. Acabamos de vivir una situación justamente de estas características con el primer ministro español, con Pedro Sánchez, un cruce muy fuerte. El jefe de gobierno, sí. Que está el jefe de gobierno, que está teniendo. Bueno, por eso es muy interesante hablar de todo este costado de Javier Milei y de su gestión como presidente de la Argentina con alguien que es experto en el tema, que es una referencia. Es un gusto tenerlo acá, Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Flor. Buenas noches, gracias Federico. por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Analista, docente universitario y demás, y sos como una marca registrada en todo lo que es política internacional, tu mirada. Muchas gracias. Así que ayúdanos a entender, ¿tiene una política exterior, Milei, en lo que se puede considerar con todas estas características explosivas, ¿no? Pero una coherencia, un norte? ¿O es más bien una cuestión de reacciones, de impulsos, de preferencias personales que él tiene? Yo marcaría eso último que señala Florencia, preferencias personales, o sea, mi impresión es que él personaliza en él mismo su política exterior y personaliza en quienes él admira y con los cuales se identifica a otros países. Yo cuando lo escucho hablar o alinearse con Estados Unidos, me da la impresión de que él en realidad con quien está alineado es con Donald Trump, no con los Estados Unidos. El gobierno que tiene en este momento Estados Unidos es las antípodas de Donald Trump y por ende lo lógico no es que se exprese en términos de Estados Unidos, ¿no? Claro. Lo mismo cuando se refiere a Israel. No creo que sea un favor a Israel, no creo que le haga bien a Israel esos abrazos tan eufóricamente ideológicos, pero tampoco creo que esté explicando una adhesión a Israel, sino claramente a Netanyahu. Okay. Israel es un estado que tuvo un embrión en la izquierda. Los kibutzim y las moshavim, las aldeas agrícolas de producción comunitaria y cooperativa, eran casi socialistas. Ese es el origen de Israel y es algo que todavía hoy se mantiene en Israel y es parte de la cultura de Israel. Lo que él expresa como simbiosis es con Netanyahu y en todo caso con los socios ultrarreligiosos de Netanyahu. En eso hay una coherencia. Él se identifica con todo lo que es una expresión extrema. De repente se enamora del judaísmo, pero cuando uno lo escucha atentamente y se asoma a este amor con el judaísmo, lo que ve es que el amor es con los ultraortodoxos, ¿no? Ni siquiera con los ortodoxos moderados, con los ultraortodoxos. Bueno, eso es una porción mínima del judaísmo y eso no es Israel. Ya con el Chabad de Lubavitch, son todas identificaciones con sectores extremos. Claro. Cuando usa terminología en el campo del catolicismo, al cual todavía él pertenece, cuando usa terminologías como por ejemplo que el Papa es el representante del maligno, eso es lefebrismo. Esa era la verborragia del obispo Marcel Lefebvre, del cardenal Lefebvre, claro, ¿no? Que fue el archienemigo de la Iglesia conciliar, de la surgida del Concilio Vaticano II, a pesar de que él fue parte del Concilio Vaticano II, pero lo que se dedicó es
a defender los ritos tridentinos, la misa en latín, el ultraconservadurismo. Marcel Lefebvre es el ultraconservadurismo, la iglesia ultramontana. En la verborragia de Milei, lo que hay no es Juan XXIII ni Pablo VI, está Lefebvre en esa verborragia. En todo caso, de lo que uno puede estar seguro es que a un gobierno le corresponde, por lo que representa un gobierno, por la función que tiene, o sea, un presidente no es el dueño del poder, no es el dueño, el poder es público. Puede tener que hacer muchas cosas que no le gustan y las tiene que hacer. Por supuesto, está representando a una sociedad. O sea, lo que piense Milei de Lula no tiene por qué importarle a nadie, que piense lo que quiera. Él, como presidente, respecto a otros presidentes, tiene que manejarse teniendo en cuenta los intereses del país para el cual él trabaja. Esa es la función de él, no decir lo que piensa. Él al sueldo de presidente no lo cobra para que sea sincero, para que sea espontáneo, para que sea franco. No, ese no es el tema, esa no es la función de él, ¿no? Entonces, ya es cierto que las políticas en la región... Yo siempre fui crítico a ese amiguismo en los tiempos de Néstor Kirchner. La patria eran grande, todos todo amigotes, la patria grande, y era un entente entre tipos, entre presidentes. Claro. Y yo siempre cuestioné eso. Dije, la verdadera integración no se teje entre personas, sino entre instituciones. Claro. Y los liderazgos personalistas, y había varios casos, entre ellos el de Néstor Kirchner, ni quiera decir el de Hugo Chávez, son obstáculos para el proceso integrador, porque los liderazgos personalistas debilitan la institucionalidad democrática, y es en las instituciones democráticas donde están los ductos que tienen que ir unificando con los otros países. Yo fui muy crítico a eso de meterse en la elección del país de al lado para decir quién le gustaría que gane. Y a eso lo han cometido varios, entre ellos Lula, Milei también, que era eufóricamente bolsonarista, también Gustavo Petro. Ahora, a mí no me importan los errores de los otros presidentes, me importan los errores del mío. O sea, Claudio, que es muy difícil desde esto que describís pensar que la política exterior de Argentina se puede escindir de toda esta conducta del presidente. Una cosa que es un poco lo que ha planteado varias veces la canciller, cada vez que protagoniza estos escándalos, Milei dice, bueno, pero medio que lo llevan por ese lado, ¿viste? Sí. Como que no es tan importante, ya lo conocen, no representan, no se va a perturbar el vínculo en las naciones, como si fuera algo anecdótico lo que dice el presidente, y la política exterior y el vínculo entre los países fuera por otro lado completamente distinto. No, la comprendo a la canciller que se exprese de ese modo. Si yo tuviera esa función también tendría, ¿no es cierto? Y creo, por otro lado, que es de los cuadros más profesionales que tiene este gobierno. Cuando comete un error y cuando dice algo que está de más, los chinos son todos iguales, ¿no es cierto? Pero son, digamos que son esas cosas que se te chispotean, o sea, no está hablando conscientemente. Bueno, son errores ella no falta de viene, experiencia, pero pero creo que es una persona que tiene los elementos, la capacidad para manejar, para entender eso las relaciones, y es muy difícil su rol, porque tiene que ir reparando estropicios. Claro, pero ahí sí ves un norte en la política argentina exterior. No, yo creo que hay una canciller de la cual yo creo que es una persona capaz. Puedo no coincidir con ella, de hecho no coincido, pero eso no tiene nada que ver. Me parece que es una persona capaz. Los errores y las cosas feas que por ahí dicen, me parecen más errores que cosas hechas menores respecto de otras habilidades que tiene. Por ahí de no tener el ejercicio de que todo lo que decís va a ser titular de un diario. Pero me parece que es de las personas capaces y lógicas. Pero lo que no creo que ella pueda hacer es ponerse por encima del rol de andar reparando estropicios, porque tiene un presidente
cuya política exterior es su personalidad, son sus filias y sus fobias. Claro. Claro. ¿No es cierto? Entonces eso es lo grave, eso es lo que un país no puede naturalizar. Y a mí me preocupa ver que incluso la oposición sensata, a la otra, dejémosla de lado, es obstruccionista. Yo creo que además está feliz el kirchnerismo, por ejemplo, Cristina, de que el gobierno, yo creo que la condena a la extinción del kirchnerismo y de Cristina era si gobernaba Massa, que a lo sumo le ofrecía un final indoloro, una muerte digna o paliativos, cuidados paliativos le ofrecía, pero era el fin. Esto le da una chance más. Vamos a ver si la sabe usar o no, pero le da una chance más. Ahora, termino la idea de lo que quería decir de la oposición sensata. A mí me parece inquietante que la oposición sensata, que está actuando bien en no impedir que el país se encamine hacia una senda liberal, porque eso es lo que se votó claramente, la gente, la mayoría. Pero sí le poda paquete gigantesco que está lleno de cosas descabelladas incluso. Descabelladas incluso. Lo que le critico es que no diga lo que tiene que decir. Los que son estropicios y hay que decirlo. Lo que es violencia política desde las palabras hay que decirlo. Si no vamos naturalizando algo que nos va llevando por callejones muy oscuros. No, te quedaría la última para cerrar. Esta semana se conoció la tapa de la revista Time con Javier Milei como la portada elegida para junio, creo que es la edición. ¿Es Javier Milei un personaje relevante a nivel mundial hoy? Usaste una palabra clave, Federico. Es una persona notable porque se hace notar. Notable es equivalente a relevante. Bueno, ahí tengo mi duda. Sí creo que, que a vos te ovacione la ultraderecha en el escenario de un partido que desciende del falangismo, la ideología de José Antonio Primo de Rivera, que fue el argumento político de la dictadura de Franco, la versión española del fascismo, no es que sos un líder mundial, no, sos un líder de los ultraderechistas, ¿no? Otra cosa que yo no quiero naturalizar, tener un presidente que es el ídolo de las ultraderechas en el mundo y que va a todos los cónclaves de las ultraderechas en el mundo. Yo naturalizar eso es peligrosísimo. Creo que la Argentina está naturalizando todo muy rápidamente. Como antes naturalizó el populismo de izquierda y lo naturalizó. Y nadie movió un dedo cuando le sacaron el prólogo de Sábato al nunca más. O sea, cuando ocurren tropelías de esa dimensión y no hay reacción en la sociedad, es que se naturaliza todo. Y ahora se están naturalizando cosas muy peligrosas. Yo creo que él está en la tapa del Times, no por las mejores razones, sino porque es notable. Y creo que es notable, porque dice cosas que los presidentes normalmente no dicen. Llama la atención. Está bien puesto en la tapa del Times. Es una noticia. Claro, está bien puesto. Pero eso no quiere decir que el suyo sea un liderazgo a nivel mundial. A mí, por ejemplo, me llama la atención. Otra vez lo estaba entrevistando un periodista, un muy buen periodista, que le pregunta... Él dice en esa entrevista, yo soy el segundo líder más importante del mundo. La pregunta de cajón a renglón seguido es, ¿y por qué es el líder? ¿Y cuál es el primero? ¿Cuál es el tercero? Eran dos preguntas clave. No se las hizo. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Podés decir cualquier cosa, afirmar que el socialismo mató 150 millones de personas, afirmar que Argentina fue primer potencia en el mundo. Lo dice siempre. O sea, un montón de cosas que están muy lejos de la realidad y que nadie sale a decírselo. Bueno, estas instancias en la historia no son novedosas, han existido, pero han sido instancias que condujeron a callejones muy oscuros. Perfecto. Bueno. Muy interesante, Claudio, como siempre. Nos quedamos preocupados, estamos por la realidad.
Vos simplemente la La analizás y nos analiza muy ayudás a profundamente, la verdad entenderla. Así que muchísimas gracias. Muy útil para todos. Muchas gracias, Claudio, Muchas por estar gracias con a ustedes nosotros. por Te la seguiremos invitación. invitando, por supuesto, vos y Voto. Por supuesto, esperemos que no sea ante una Más, nueva por más polémica de internacional. Milei, yo creo que sí, pero bueno. Que sea ante un acierto. Muchas gracias. Bueno, quédense que ya seguimos con más Voz y Voto.